Cabezudo es desde 1996 ingeniero de telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra, obteniendo en 2005 el Executive MBA en la London Business School. Diego Cabezudo comienza su carrera profesional en Asturias, poniendo en marcha la operadora de telecomunicación Telecable, para desplazarse luego a Irlanda para trabajar como consultor en la empresa Fujitsu y posteriormente como gestor de estrategia en la operadora O2. A su vuelta a España se incorpora a la empresa FON, siendo el responsable del área de desarrollo tecnológico, marketing, atención al cliente y soporte técnico de la compañía. Tras su paso por FON, en 2008 funda su primera empresa, Buenavida Foods, combinándolo con su trabajo en una empresa multinacional de consultoría tecnológica. Posteriormente, en 2011, funda y dirige la startup de base tecnológica Gigas, dedicada al hosting y servicios en la nube, que tras un rápido crecimiento en España y Latinoamérica se estrena en el mercado bursátil en 2015. En la actualidad, Gigas factura más de 7 millones de euros y tiene sedes en 5 países en las que trabajan unos 50 empleados. Repasando tu trayectoria profesional, te ha tocado varias veces poner en marcha pequeñas empresas en el sector de las telecomunicaciones, que han tenido como competidores a grandes empresas. Primero, a finales del siglo pasado, con la puesta en marcha del operador Telecable en Asturias, compitiendo con operadores como Telefónica. Luego, con la puesta en marcha de FON, en busca de una alternativa al acceso de movilidad que ofrecen las grandes operadoras de telefonía móvil. Y ahora, con la empresa Gigas, compitiendo con gigantes como Amazon o Google en los servicios de hosting y computación en la nube. Diego, ¿ha sido esto una casualidad o es que te motivan los grandes retos? ¿Qué has aprendido de estas experiencias profesionales que evocan un poco la lucha entre David y Goliat? Y por una tercera pregunta, ¿qué ventajas competitivas tiene una startup o pequeña empresa frente a una gran corporación? Bueno, yo no sé si ha sido casualidad o que me va la marcha, ¿no? O seguramente una combinación de las dos. Yo creo que es más que, y ligándolo a la segunda pregunta que me haces, ¿no? ¿Qué ventajas tiene una startup? Yo he estado también en grandes multinacionales y ahí ves que hay ciertos temas que se podían hacer mejor. Y eso es, yo creo, la ventaja competitiva que tienen las startups, ¿no? Que buscan o una necesidad, una demanda insatisfecha del mercado o algo que aunque se está satisfaciendo se podría hacer de forma mejor y ahí, bueno, pues ese es el tipo de proyectos que me gusta a mí, ¿no? El innovar a veces tecnológicamente, a veces con procesos o a veces con incluso la experiencia del cliente y el poder hacer cosas de una manera distinta. Entonces, bueno, pues aunque se compita con gigantes, pues la verdad es que se puede competir y se puede competir muy bien, ¿no? Telecable es un claro ejemplo. Telecable empezó de nada compitiendo contra Telefónica y hoy en día pues tiene más cuota de mercado en Asturias que no solo que Telefónica, sino que todos los otros operadores juntos, ¿no? Entonces son casos de éxito que realmente prueban que se pueden hacer las cosas de otra manera y se pueden hacer muy bien. Y en Gigas pues es algo similar. La verdad es que estamos compitiendo contra gigantes enormes, pero vemos un nicho para ofrecer servicios de calidad, con un soporte muy cercano al cliente, dándole bueno, pues ese acompañamiento que muchas empresas en España, porque les falta el expertise tecnológico, necesitan y nos hemos hecho ahí un hueco y seguimos creciendo. O sea que bueno, que yo creo que esa es lo que me motiva, el hacer las cosas de una forma distinta y poder darles otras cosas a los clientes. Hablando del tamaño de las empresas, tras la compra por la operadora Euskaltel de la operadora gallega ERRE en 2015, a mediados de este año 2017, del año pasado, 2017, se materializó la adquisición por parte de Euskaltel de la operadora asturiana Telecable, que la has mencionado. ¿El tamaño de las empresas, de las compañías, importa? ¿Mejora la eficiencia en los procesos o son otro tipo de ventajas como las que comentabas anteriormente, ¿no? Vosotros ahora, como en la compañía Gigas, habéis anunciado recientemente la compra de SVT en Cataluña. ¿Cómo veis el futuro de Gigas en cuanto a la adquisición de otras empresas del sector del cloud, con el fin de
háblanos un poco de la importancia del tamaño. Sí, sí. El tamaño, o sea, crecer en tamaño tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Nosotros, yo lo veo pues que en gigas, cosas que antes nos costaba días hacer, pues ahora ya tenemos otros procesos, ¿no? Y tienes muchísimo más legacy, tienes muchos más sistemas que tienes que ir acompasando y pues hacer un desarrollo ahora pues lleva meses en vez de días como lo hacíamos al principio, ¿no? Entonces pierdes un poco la frescura y la agilidad que tiene una startup de moverse muy rápidamente, pero a nivel financiero pues sí que tiene unas ventajas importantes. O sea, eso sí que se nota, el volumen te da unas economías de escala, te da unas eficiencias que te permite pues tener muchos más recursos, ser más rentable y por lo tanto defenderte también mejor frente a esos gigantes, ¿no? Cuando tienes que hacerlo con unas herramientas de marketing o con unas herramientas que requieran más recursos. En el caso de Gigas, pues es eso un poco, el tener tamaño desde un punto de vista financiero nos viene muy bien porque la estructura de costes fijos es prácticamente la misma y sin embargo, pues con más tamaño, pues lo que redunda es en mayor rentabilidad, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Hasta ahora, pues Gigas es una compañía que ha perdido dinero desde sus inicios, ¿no? Y ya llevamos, vamos a hacer ahora 7 años desde la constitución, pero que ya hemos cubierto los costes fijos y con un margen bruto que tenemos de casi el 80%, pues casi todo el crecimiento que incorporamos ahora es beneficio, va hasta abajo. Entonces, eso, tanto en crecimiento orgánico de nuevos clientes que captemos como en la compra de compañías, pues desde un punto de vista financiero es muy eficiente. Y por eso hemos arrancado la estrategia de crecimiento inorgánico, es decir, esa compra de compañías para complementar el crecimiento nuestro natural y alcanzar unos ratios de EBITDA pues como los que tienen en nuestro sector empresas más grandes que están teniendo unos EBITDAs de un 30, incluso un 40%. Entonces, la escala lo que nos va a dar es eso, el pasar de un EBITDA que cerraremos este año pues en torno al 15% a que podamos llegar a EBITDAs del 35%. Y el crecimiento, habéis apostado por una vía de crecimiento que se denomina inorgánico, ¿no? Que comprando compañías, ¿no? ¿Eso no desvirtúa un poco la filosofía, el carácter de la compañía o da más importancia a esa compra de la compañía y de los clientes de esa compañía, ¿no? O sea, como... Sí. Bueno, más que desvirtuar, ahí lo que hay que tener cuidado, por así decirlo, lo que es muy importante es integrar esas compañías y seguir manteniendo la cultura de startup que tenemos, ¿no? Lo que decía antes, que se pierde un poco en frescura, pero nosotros seguimos teniendo una mentalidad de startup, una mentalidad de desvivirse por el cliente, de esfuerzo, de innovación. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que tanto con la compra de compañías como con la expansión internacional. La expansión internacional que hemos tenido nosotros, la verdad es que es todavía un desafío mayor a ese mantenimiento de cultura, porque tienes gente desperdigada por todo el mundo y además pues con 6, 7 horas de diferencia, ¿no? Horaria. Eso se nota mucho en la comunicación. Entonces, el complicado es mantener la cultura nuestra propia y la cultura de startup. El resto, nosotros no es que cambiemos la filosofía y ahora digamos, pues solo vamos a crecer comprando compañías, no es eso. Vamos a seguir creciendo como veníamos haciéndolo hasta ahora, pero creemos que nuestro mercado está muy, muy fragmentado. Solo en España hay casi 2.000 empresas que se dediquen al hosting, que es un mercado pues extremadamente fragmentado. Y además es que de esas 2.000, 1.900 están por debajo de 1.000.000 de facturación, o sea, empresas muy, muy pequeñitas. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que hay una oportunidad muy buena de consolidar parte del mercado, de actuar nosotros como consolidador, comprando empresas, pues eso, que facturen, SVT factura 830.000 euros, pues comprando empresas entre 800.000 y 3 millones de euros y así pues realmente tener un grupo de hosting
más potente en España que pueda hacer frente, que pueda hacer cara a las grandes multinacionales. Una de los aspectos que tratamos en esta asignatura son los de emprendeduría, la creación un poco de nuevas empresas, ¿no? Muchas son las voces que recomiendan haber trabajado por cuenta ajena antes de dar el paso de crear una empresa, ¿no? En tu caso ha sido así, ¿no? Tras tu paso por Telecable, Fujitsu, O2, Ford, fundas tu primera empresa, Buenavida Foods, en 2008, para luego fundar Gigas en 2011, ¿no? ¿Qué opinas de este proceso de trabajar antes para otros, antes de iniciar una startup, una nueva empresa? Yo creo que aporta muchísimo, muchísimo el haber trabajado para otros. Dicho esto, pues hoy hay gente que ha sido extremadamente exitosa saliendo de la universidad y montando su empresa, ¿no? Y ahí tenemos a Facebook y a su fundador. Pero yo creo que te aporta una visión completamente distinta y que complementa muy bien la startup. Entre otras cosas porque aprendes muchas cosas que no se deben hacer. O sea, aprendes cosas muy buenas y nosotros, por ejemplo, cuando montamos Gigas, yo recuerdo mis accionistas inversores de capital riesgo me decían que parecíamos una multinacional por el reporting que dábamos, ¿no? Y a mí es un tema pues que eso lo aprendí de las grandes empresas, ¿no? Los temas de informes, de ser muy analítico, de analizar los números y que al principio cuando empiezas una compañía es muy fácil montar y sin embargo si lo quieres hacer cuando ya llevas tiempo luego ya es más complicado, ¿no? Entonces creo que es muy bueno para coger las cosas buenas y luego para ver dónde están los problemas de las grandes y intentar no replicarlos y además pues atacar por ahí, ¿no? A la hora de captar clientes pues tú sabes las empresas grandes pues qué pueden hacer y qué no pueden hacer y qué puedes aportar tú como startup, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia muy buena y luego otra experiencia muy buena pues es haber fracasado. La verdad es que en España está muy mal visto el fracaso, pero yo lo digo sin ningún rubor. Buenavida Foods fue un fracaso como compañía. La verdad es que una máquina de perder dinero. Un proyecto muy, muy bonito, muy divertido. Yo me lo pasé muy bien porque era un tema de comida, ¿no? De vender productos típicamente españoles, pero innovando en lo que era el packaging, en la experiencia de usuario, el empaquetado, el etiquetado, etcétera, etcétera. Pero bueno, también me sirvió para aprender muchas cosas, entre otras cosas, pues meterte en un sector sin no tener ni idea, pues la verdad es que es una osadía que pocas veces sale bien, ¿no? Entonces, el fracasar yo creo que también te ayuda muchísimo a aprender, porque muchas veces cuando las cosas te van bien, no las digieres, no las aprendes como tal, ¿no? Porque las cosas van bien y ya está. Y sin embargo, cuando te van mal, pues te quedan grabadas a fuego, ¿no? Y luego además, pues aprendes a sacar, a cambiar las cosas en la compañía para lo que te fue mal, pues intentar que vaya bien y rectificar, etcétera, etcétera. Y eso te vale muchísimo. De hecho, en Gigas, pues hemos cometido errores y errores bastante grandes, pero lo bueno es que hemos rectificado inmediatamente, ¿no? Lo que ahora está de moda, esto de que se dice de pivotar, que no es más que modificar las cosas y cambiar, ¿no? Cambiar un poco de estrategia, pues eso en Gigas, desde la compañía que lanzamos a la que somos ahora, pues hemos cambiado bastantes cosas, pero lo bueno es que las supimos identificar los problemas rápido y supimos cambiarlos rápido y gracias a eso, pues estamos hoy donde estamos y no hemos desaparecido por el camino. Entonces yo creo que sí, que trabajar para otros, sobre todo grandes compañías, se aprende muchísimo y tener fracasos también se aprende mucho, aunque sea doloroso. ¿Y ese espíritu de emprendedor también surge trabajando en cuenta ajena o ya lo llevabas puesto de fábrica? Yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no? Yo creo que es la eterna pregunta, ¿no? ¿Emprendedor se hace o se nace? Yo creo que un poco las dos. Hay parte que la llevas desde pequeño, ¿no? Y hay gente pues que somos más a meternos en nuevas aventuras y hay gente pues que tiene un perfil como más conservador, más le cuesta más el tema de riesgos, ¿no? Y luego hay parte que se hace.
pues hay parte que depende incluso de tu situación personal familiar, ¿no? Y muchas otras cosas. Pues hay veces que es el momento de lanzarse y tomar riesgos, y hay otras cosas, hay otros momentos en la vida pues que no es el momento, y depende mucho de circunstancias personales, y depende mucho de la trayectoria, porque a veces pues yo me encuentro con emprendedores frustrados que llevan toda su vida trabajando en cuenta ajena, que les encantaría montar algo, pero por lo que sea, pues tampoco encontraron, por ejemplo, la idea adecuada, ¿no? Pues siguen ahí buscando una idea, entonces, bueno, pues también tienes que tener un proyecto, tienes que tener una idea, te tienen que alinear los astros muchas veces, ¿no? Para liarse la manta a la cabeza, como se suele decir, y montar una empresa. Pero yo creo que es una combinación de los dos. En 2005, FON fue pionera en el sector de las empresas que podríamos denominar 2.0, ¿no? Al hacer uso de los principios y prácticas, ¿no?, de la denominada web social como plataforma de actuación, en concreto actuando en la puesta en marcha de una red Wi-Fi global, planetaria, colaborativa, a partir de la compartición del acceso privado, ¿no?, residencial Wi-Fi de los miembros de la comunidad FON, ¿no?, los llamados foneros, ¿no? Hoy en día FON también podría englobarse en el sector emergente y ya pujante de la economía colaborativa, ¿no? ¿Qué destacarías de tu paso por FON? En tu perfil de LinkedIn lo calificas como una experiencia excitante, ¿no? ¿Tienes la impresión de que FON se adelantó a su tiempo? ¿Qué oportunidades intuyes en el sector del acceso a Internet y en el de los servicios de Internet? ¿Qué oportunidades ves a medio plazo? Sí, la verdad es que, a ver, yendo por partes, Fon yo creo que fue un visionario que en cierto modo sí se adelantó a su tiempo, pero más que por la tecnología, por el modelo. O sea, efectivamente ahora nos parece muy normal esto de la economía colaborativa, ¿no? Y estamos acostumbrados a BlaBlaCar, a Airbnb, y que la gente pues saca provecho o comparte los recursos que no utiliza completamente, ¿no? Pero allí por el 2005 esto era una auténtica locura. Esto de compartir tu wifi que tenías en casa y entonces tú podías utilizar lo de los demás, pues como modelo de negocio era muy, muy innovador. Y luego hemos visto pues que ha surgido un mercado ahí en esa economía colaborativa de billones de euros, ¿no? Entonces ahí fue muy innovador. A nivel tecnológico pues también tenía muchas partes que fueron muy innovadoras. Para mí lo realmente excitante del proyecto, que fue un proyecto precioso, fue lo rápido que crecimos. O sea, yo si me llevo un aprendizaje, pues es el escalar con rapidez. En FON pasamos, yo cuando llegué éramos 4 personas y después de un año éramos más de 100 personas y estábamos no sé, estamos en 12 países o algo así, fabricando nuestros propios routers, diseñándolos, fabricándolos, con la web la teníamos si no recuerdo mal, en 9 o 10 idiomas, estábamos en casi todos los continentes, oficinas por varios países, almacenes. Entonces, bueno, pues ahí fue una experiencia muy, muy bonita el montar eso de cero y en pocos meses el estar haciéndolo. Fue una experiencia también muy bonita por los socios que había, pues en nuestro consejo estaban los fundadores de Skype, estuvimos negociando, vamos, yo personalmente estuve con los fundadores de Skype, con los fundadores de Google cuando entraron en la compañía, teníamos a British Telecom, a eBay, o sea, teníamos la verdad es que unos inversores de auténtico lujo, de los que también tuve la suerte de aprender muchísimo. Y entonces, bueno, pues fue una experiencia muy, muy buena. Luego, lo que pasa es que lo que fue muy innovador en ese momento, pues casi se ha quedado un poco atrás, ¿no? Por aquel momento, el ir a Londres, por ejemplo, y el poder conectarte a una fonera y tener banda ancha, pues era lo más. Porque es que la alternativa era, pues, estar pagando 10 euros por mega que te descargaras en el móvil, ¿no? Entonces era como, vamos, no había alternativa. O pagar 20 libras en el hotel porque te dieran wifi un día, ¿no? Y sin embargo, pues hoy en día tú te vas a Londres y dentro de tu plan móvil pues lo tienes ya incluido, ¿no? Y el roaming ya no cuesta dinero. Entonces,
bueno, pues ahí antes fue muy innovador y ahora pues se ha quedado atrás en ese sentido y tendrán que ir innovando para ofrecer otras cosas. Pero la experiencia fue muy, muy divertida y muy, la verdad es que aprendí muchísimo. ¿Y qué oportunidades ves un poco en este sector de operador, ¿no? De acceso a Internet? ¿Ves oportunidades en este sector o están más las oportunidades en el ámbito de los servicios? ¿Cuál es un poco tu visión de cara un poco a nuestros alumnos? Sí, la verdad es que el sector ha cambiado una auténtica barbaridad, ¿no? Porque cuando hace unos años o cuando yo dejé la carrera y empezamos Telecable, etcétera, era un momento en el que el operador tenía el control total de la cadena. Entonces, desplegaba la red, vendía la conectividad, vendía los servicios, controlaba los terminales, por ejemplo. Pues yo recuerdo en O2, nosotros teníamos control total sobre los terminales y vendíamos los terminales que queríamos y como queríamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los márgenes de los fabricantes pues estaban bastante limitados, ¿no? Y ahí está Nokia que a pesar de tener una cuota de mercado en Europa pues del 80% para arriba, desapareció la compañía, ¿no? Y eso fue todo porque se traspasó ese poder que tenía la industria, que estaba concentrado en los operadores, pues se traspasó a dos tipos de compañías. Uno, a los fabricantes de terminales, y ahí Apple hay que dárselo porque ha tenido un mérito tremendo, ¿no? Y bueno, pues se ve en sus cuentas también lo rentable que es la compañía y los márgenes que tiene. Ahora es Apple y los Samsung, los Android de este mundo los que deciden qué terminales van a comprar los clientes, ¿no? Y no los operadores que van a remolque de lo que decidan esos fabricantes y los clientes. Y luego, por otro lado, tienes las empresas de servicios, que en ese momento tampoco existían, es decir, los que hoy se llaman OTT, ¿no? Over the top, los típicos Netflix, etcétera, etcétera, pues antes era el operador, pues si el operador te quería ofrecer televisión, pues te la ofrecía y si no te la ofrecía, pues la verdad es que no tenías televisión, ¿no? Lo mismo con la voz, pues aparecieron los Skype y las empresas así, que lo que han hecho es desintermediar o desagregar la parte de servicios de la parte de conectividad, de la parte de red, ¿no? Con la mala suerte que el operador se ha quedado pues con la parte de red que tiene unas inversiones enormes y sin embargo pues la rentabilidad está más en los servicios, ¿no? Entonces los operadores tienen que reinventarse y dar otro tipo de servicios que puedan dar ellos, porque si no es un mercado que se ha comoditizado muchísimo. Al final van a acabar siendo las eléctricas, ¿no? Como las eléctricas, pues que sí, que tienen su red, que hay otras empresas que lo venden y que tienen los márgenes prácticamente regulados en el BOE, ¿no? Y que casi tienen que vivir pues bueno, y que viven muy bien, tienen sus beneficios, pero porque el gobierno al final pues mete ahí extras e impuestos para la generación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo los operadores no están en su mejor momento. Ahí está Telefónica, que ha sufrido bastante en bolsa y yo creo que seguirá sufriendo porque además tiene una deuda importante precisamente por todas esas inversiones que hace. Una deuda además que contablemente va a incrementarse por cambios contables que le van a obligar a meter todos los arrendamientos que tiene, los alquileres de estaciones base, de centrales de conmutación, oficinas, etcétera, como si fueran deuda. Y bueno, pues la verdad es que es una situación un poco injusta, ¿no? Yo he estado casi toda mi vida en operadores o la mitad de mi vida, ¿no? Y me parece ciertamente injusto porque hacen unas inversiones enormes, son los que gracias a eso pues yo puedo tener 300 megabits por segundo en casa con un precio muy razonable. Tienen también unas regulaciones muy fuertes, porque claro, a veces Telefónica se queja y yo simpatizo un poco, ¿no? Y mira que yo normalmente estoy, la segunda mitad de mi vida estoy ahí, como tú bien decías, de David, ¿no? Peleándome contra estos grandes, pero simpatizo un poco porque dicen, oye, es que a nosotros, si hiciéramos, veía alguna entrevista de Telefónica o de Payete y decía, si hiciéramos la mitad de lo que hace Google
con los datos de los usuarios, a mí me hubieran metido en la cárcel. Y tiene parte de razón, ¿no? O sea, tiene una regulación muy estricta que al final estás haciéndoles competir con unas hándicap ahí, y unos costes de regulación, etcétera, etcétera, que no es del todo justo, ¿no? Mientras hay otras multinacionales pues que utilizan todos esos servicios. Por otro lado, bueno, pues esta globalidad y esta net neutrality que hablan los americanos tanto, sí, pues lo que ha dado es que el sector es muchísimo más innovador, ¿no? Si lo hubiéramos dejado todo en manos de los incumbentes y de las telefónicas de este mundo, pues hoy seguramente no tendríamos el vídeo bajo demanda del que disfrutamos, no tendríamos estos servicios de videoconferencia tan buenos y que estamos pudiendo disfrutar y a coste cero, por así decirlo. Entonces, bueno, pues a los usuarios nos ha venido muy bien, pero hay que tener cuidado que no quitar todos los incentivos a los operadores, porque si no dejarán de invertir en red. Y entonces dirán, pues oye, el 5G que invierta Google, que venga aquí a atender red, o que invierta Netflix, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un balance, pero los operadores tienen que buscar su sitio para ver cómo consiguen ofrecer a los clientes este tipo de servicios que son más rentables. Yo, en el mundo de las empresas, no solamente de las empresas del ámbito tecnológico, sino en realidad de todas, hay ahora una serie de términos, estrategia tecnológica, innovación. Me gustaría un poco que a los alumnos que nos verán o que nos están viendo en este momento, pues les quede más o menos claro desde la voz un poco de la práctica y la experiencia que representas, ¿no? Por un lado, tú fuiste gerente de estrategia en O2, cuando estabas en Irlanda. Explícanos un poco qué es eso de un gerente o director de estrategia y qué labores realmente tiene. Sí, pues bueno, a nivel de estrategia yo tenía dos patas, ¿no? La estrategia más de negocio y la estrategia de tecnología. La estrategia de tecnología era más limitada porque al final éramos parte de un grupo y entonces, bueno, pues se tendía a tener una estrategia conjunta con el grupo, pero es básicamente pues decidir en cada momento pues por qué tecnología si apostar, dónde dedicar las inversiones a nivel de tecnología, etcétera, etcétera, pues cuando empezó pues el pasar de conmutación tradicional a servicios de voz IP, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era una parte, y la otra parte que tenía más peso pues era la estrategia de negocio. Y ahí involucra, la verdad es que un montón de temas, ¿no? Involucra muchísima parte de producto, desde lo más importante, pues qué productos y servicios se van a ofrecer al mercado y qué es lo que piden los clientes y cómo se les va a ofrecer. Involucraba, a nivel de operador móvil, involucraba una parte de precios también importante. Era unos momentos en los que los precios pues eran mucho más altos en los operadores móviles y entonces, bueno, pues era importante el gestionar esos precios, ¿no? Cuando se daban descuentos y a quiénes, etcétera. Entonces había una parte de pricing importante que dependía también pues de la cuota de mercado del operador. Nosotros en O2 éramos desde el primer operador en Reino Unido al último operador en Alemania, ¿no? Entonces, pues la estrategia de precios era completamente distinto en uno o en otro, pues porque uno no tiene base instalada y por lo tanto no canibaliza y compite en precio y se tiene que hacer un hueco, y el otro, sin embargo, tiene una base instalada de clientes enorme y hay que tener mucho cuidado porque si bajas los precios, tus clientes existentes te lo van a pedir, ¿no? Y de repente te quedas con muchísimos menos ingresos. Entonces, esa parte era una parte importante. Y luego, pues como decía, mucho de nuevos servicios. Por ejemplo, en O2 yo llevé el proyecto de montar los primeros hotspots comerciales en Europa, que montamos en unos hoteles en Irlanda, o los primeros servicios que dimos sobre 3G, pues era parte de eso. Teníamos también temas de pagos móviles. Entonces, bueno, pues un poco definir la estrategia
de la compañía a esos niveles. Y por último, la parte de estrategia tiene una parte muy importante analítica. Yo creo que hay mucha gente que piensa que la estrategia es simplemente, bueno, pues definir por dónde se va o hacer PowerPoints bonitas, ¿no? Y sin embargo, yo la estrategia la entiendo como una parte muy analítica. Y en O2 la teníamos muy junta. De hecho, obviamente teníamos el departamento financiero, pero el plan a 10 años no caía dentro del departamento financiero, sino caía dentro de mi responsabilidad, que es una cosa curiosa y yo creo que tenía todo el sentido, porque al final tú, el hacer el presupuesto el año que viene, pues eso el departamento financiero lo hace mejor que nadie, ¿no? Porque tiene toda la información de lo que ha sido este año y habla con el departamento comercial de lo que va a ser el año que viene, pone los objetivos y monta el presupuesto para el año que viene. Pero dentro de 10 años, ahí pues lo que hay que hacer es un tema completamente distinto. Yo, por ejemplo, me acuerdo un comité de dirección que tuvimos en O2 en el que yo presenté el plan a 10 años y por aquel entonces, estoy hablando yo creo que era el 2013, el 2014, dije que al final del periodo los ingresos por SMS desaparecían. Esto que ahora nos parece una obviedad, que ya no hay ingresos por SMS, no os imagináis la que se montó, que vamos, que poco más que me echan del comité de dirección, que quitara eso del plan, que no podía ser, que cómo iban a desaparecer y que era una parte muy importante, ya no solo de los ingresos, sino sobre todo del EBITDA de la compañía, porque un SMS el 95% era margen bruto, ¿no? Tiene unos costes prácticamente mínimos. Entonces, ese tipo de cosas, pues se tienen que ver desde estrategia, porque tienes que ver por dónde va a ir el mercado, por dónde va a ir la tecnología, etcétera, etcétera, y luego se tienen que plasmar en los números para realmente tomar decisiones, ¿no? Pues ahí, pues la decisión, lo que yo planteaba es, oye, tenemos que montar unos servicios realmente por aquel entonces se decía de instant messaging, ¿no? Hoy ya casi se habla de WhatsApp, porque ha sido o de mensajería, pero por aquel entonces era instant messaging, de mensajería instantánea. Yo decía, tenemos que montar estos servicios porque es que si no nos vamos a quedar fuera. Y claro, pues esto es lo que pasa con las grandes empresas, lo que comentábamos antes, que decían, es que no podemos montar eso porque nos canibaliza todos los millones de euros que estamos cobrando todos los meses por SMS, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que no solo pierdes esos ingresos, sino que se van completamente, ¿no? Pero ese es el dilema siempre de estas compañías. ¿Qué hago? ¿Me adelanto yo a costa de canibalizar mis ingresos, pero por lo menos los nuevos me los quedo yo? ¿O me viene un WhatsApp que me adelanta por la derecha y se lleva al final todo, ¿no? Y bueno, pues en la mayoría de los casos es la segunda la que pasa. Así descrito, Diego, la verdad es que parece que un director de estrategia es como una especie de superhombre, ¿no? Una bola de cristal que sabe un poquito de todo, de tecnología, de economía, de nuevos servicios y ¿se puede uno formar para tener esa visión o es solo la experiencia lo que hace de uno un buen director de estrategia? Coméntanos un poquito si te has formado específicamente o qué formación complementaria de relevancia para esto que estamos hablando. Sí. Bueno, yo creo que la experiencia es casi lo más relevante, el estar muy al día. O sea, yo cuando trabajaba en estrategia, y es un tema que he hecho mucho de menos, ¿no? Porque me gustaba mucho, las 2 primeras horas del día me las pasaba leyendo y poniéndome al día. Esto a vosotros no os suena nada nuevo, porque vosotros es casi como la mitad de vuestro día lo dedicáis a eso, ¿no? A estar al día de cosas, pero para alguien que trabaja en una empresa, yo nunca más he tenido ese lujo, ¿no? De poder tener, además en una multinacional que tienes acceso a los informes de todos los analistas, ¿no? Que es un lujo. Entonces, eso es muy, muy importante, el estar leyendo muchos informes y mucho tal, y eso te da mucha información junto con toda la parte de investigación de mercado, de qué hacen tus clientes, de qué te piden, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues a nivel de formación, a mí en particular, por ejemplo, el MBA, pues sí me ayudó, ¿no? Porque yo venía de una formación puramente técnica y sí te da un barniz en otros temas más
más financieros, más de marketing, más de otros temas, ¿no? Que yo ahí, el MBA me ayudó y luego la experiencia en Telecable a mí me ayudó muchísimo porque ese fue mi verdadero máster, ¿no? Porque como empezamos la empresa desde cero, pues me tocó un poco hacer de todo. Entonces tuve una suerte tremenda y empecé en la parte técnica y diseñando las redes. Cuando ya las estábamos desplegando, me dijeron, oye, ¿y por qué no te pasas a la parte de marketing y ayudas a definir los servicios? Y dije, bueno, pues encantado. Y estuve en marketing definiendo los servicios y cuando los habíamos definido me dijeron, oye, pues tú que eres el que más sabe de los servicios que los has definido, ¿por qué no te pasas a la parte comercial y te dedicas a venderlos? Y entonces pues me pasé a la parte comercial y antes de todo eso pues no teníamos absolutamente nada y bueno, pues estaba ahí con el director financiero pues ayudándole también en el plan de negocio, ¿no? Cuando me preguntaba los temas técnicos y aprendiendo de él muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que con experiencias se puede aprender, con MBAs o otra formación que te dé otros temas más de economía, tampoco son temas muy complicados y al final son temas relativamente sencillos y luego sobre todo pues leyendo mucho, viendo lo que hacen operadores en otros sitios, o sea, yo no es que tuviera una bola de cristal y dijera que los SMS iban a desaparecer, pero es que había ya en otros mercados que empezaban a salir aplicaciones de mensajería instantánea que empezaban a hacer su entrada y teníamos también los Skypes que empezaban ya a brillar por aquel entonces, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues era recopilar un poco esa información. No tenía mucha más historia y sentido común. No tiene mucho más. Ahora se oye mucho de eso de la cultura innovadora en las empresas, de fomentar la cultura innovadora, y uno lo entiende, yo creo, de manera fácil, desde el punto de vista más abstracto. Pero ¿en qué cosas concretas se nota si una empresa es innovadora o no? No diría que en las empresas tecnológicas la innovación se la lleva uno puesto, ¿no? Y si es así o no, desde tu punto de vista. Y luego también, como responsable de un grupo de personas, cómo canalizar o cómo orientar, mejor dicho, la innovación que puede surgir de tu equipo, ¿no? Cómo hacerlo de una manera que sea constructiva para la empresa, que no sea simplemente pues un continuo perder los objetivos o salirse de los objetivos o desperdigarse un poco en esfuerzos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la innovación efectivamente es intrínseca a las empresas tecnológicas y yo añadiría ahí cuando empiezan. Porque cuando empiezas una empresa, pues normalmente es porque vas a hacer algo de una forma un poco distinta, ¿no? O lo vas a hacer más eficiente, o el interfaz de usuario va a ser distinto, o el producto va a ser nuevo, en fin, innovas. El desafío es luego mantener esa innovación, ¿no? Como dices, y mantenerla en el equipo. Y yo creo que ahí parte es la cultura de la compañía, pues, que tiene que seguir estando en el ADN de la compañía, el seguir innovando, el seguir invirtiendo recursos en gente que pueda ir evolucionando los productos, que pueda ir haciendo cosas. A nosotros un tema que para mí me parece básico y que prestamos bastante atención es tener equipos multidisciplinares, porque si no, lo dejas todo en manos de los ingenieros, primero, hay veces que son más a riesgo, ¿no? Que dicen, oye, esto funciona, no lo vamos a tocar, eso es muy ingeniero y se van ahí acomodando. Y luego además tiene una visión que muchas veces no es la del cliente final. Entonces, a mí me pasa muchas veces, pues nosotros tenemos las reuniones de equipo tenemos a una persona de facturación, tenemos a la gente de marketing, a los desarrolladores, a la gente de soporte. Y claro, lo que para un ingeniero le parece una obviedad, pues llega el de soporte y dice, oye, es que esto un cliente no lo va a entender. Y entonces, pues ahí no vas pero ¿y por qué? ¿Por qué no lo va a entender? Pues se crea ahí un debate que te sirve para mejorar los productos y innovando, ¿no? Entonces, yo creo que el tener equipos multidisciplinares es muy importante. Y luego muchas veces empresas que están más ancladas en lo que están haciendo, pues viene muy bien traer a gente
de fuera. O sea, cuando ya tienes una situación que es complicado, traer a gente de fuera, traer a gente que venga de otras industrias, que puedan innovar y puedan extrapolar cosas que se hacen muy bien en otras industrias, que lo puedas extrapolar a la tuya. Eso, pues yo creo que funciona bastante bien. Y sobre todo, pues como decía, tener la cultura y el invertir, porque el innovar tampoco sale gratis. Nosotros tenemos un equipo de desarrollo muy potente, que es una parte muy importante del equipo técnico, ¿no? Y bueno, pues eso es porque no es solo el producto que hemos desarrollado, sino que continuamente le vamos añadiendo más cosas. Y eso a la compañía le cuesta dinero. Sería más eficiente si no lo tuviéramos y fueran todos beneficios, pero serían unos beneficios para hoy y problemas para mañana. Otro concepto relativamente moderno es el de la Open Innovation, que parece que va en contra de esa concepción de industria cerrada, ¿no? que todavía en muchos ámbitos se mantiene. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto de la Open Innovation? ¿Lo habéis aplicado? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo creo que sin duda, o sea, esta es un poco el mismo debate de hace unos años del open source, ¿no? Y del Linux y tal. Y eso está completamente superado. O sea, ya ha quedado demostrado que efectivamente, pues cuando en vez de tener un equipo de desarrollo de una empresa, aunque pueda ser una empresa muy grande con un equipo muy grande, tienes a miles de personas desarrollando e innovando fuera, pues los resultados son muchísimo mejores. Entonces, yo creo que eso tiene todo el sentido. Nosotros lo utilizamos. De hecho, nuestra plataforma de virtualización pues va sobre un estándar open source, KVM, que lo utiliza, que hay una comunidad enorme, que hace muchos desarrollos, que nosotros hacemos los nuestros, que se comparten y al final, pues eso da ventajas a todo el mundo, con lo cual, vamos, yo creo que tiene todo el sentido el Open Innovation para la mayoría de las cosas. Hay otros temas que, oye, pues que también las empresas tienen ciertos temas específicos que los tienen in-house, que no los comparten, que son ventajas competitivas, pues eso también tiene su hueco, ¿no? Pero yo creo que tiene todo el sentido y lo veremos cada vez más. En gestión de proyectos, ¿utilizáis estas cosas que tienen estos palabras modernos con los cuales vosotros os manejáis tan bien y nosotros somos tan torpes? El Scrum, el Lean Startup, las metodologías ágiles, ¿todo eso lo aplicáis? Pues mira, yo para empezar, yo soy muy poco amigo de todos esos palabras que se ponen de moda. Por eso al principio decía que lo de pivotar, por ejemplo, yo nunca lo utilizo porque es que no me gusta. Cuando hay otras muchas palabras en español que describen mejor lo que es, ¿no? O, por ejemplo, ahora está tan de moda la transformación digital, que a mí me hace mucha gracia. La transformación digital es lo que llevan haciendo los informáticos toda la vida, ¿no? Es pues informatizar cosas y tampoco tiene mucha historia. Entonces, internamente, palabras de esos no utilizamos, no tenemos procesos Lean ni nada que se llame así. En la práctica, pues sí, pues son unos procesos que al final pues lo que tenemos son ciclos de desarrollo pues bastante cortos, que nos dan pequeños incrementales y que vamos utilizando pues muchas de esas metodologías que están de moda ahora, pero que tiene todo el sentido y las utilizamos, aunque no usemos los palabras como tales. Las utilizáis, pero no sabéis que las estáis utilizando. Efectivamente. Muchas veces es lo que pasa. O sea, yo oigo una nueva palabra y ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Y luego cuando digo, pero si eso lo llevamos haciendo... Eso es sentido común. Efectivamente. Las metodologías son sentido común y luego ninguna de estas probablemente es pura, sino que son todas a su vez, o se aplican luego mezclas de todas estas. Y nosotros aplicamos la mezcla de las mezclas y tenemos la nuestra propia, ¿no? Que no sabría cómo llamarla. Y una última pregunta, Diego, ya para terminar. El papel de la universidad, que ya que te estamos haciendo esta pequeña entrevista desde la universidad, ¿qué papel juega en todo esto de la innovación y en relación con las empresas y en particular en las empresas españolas, la universidad? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, aparte del papel docente, que es obvio, yo creo que uno de los
problemas del I+D en España es la poca colaboración que hay entre empresas y universidad. La verdad es que y Navarra no es un buen ejemplo, porque yo creo que en la UPNA se ha hecho muchísimos temas con la oficina de transferencia, la OTRI, ¿no? Eso es. Exacto. Entonces, bueno, pues voy a generalizar cosas que creo que la UNA está siendo bastante mejor que otros sitios. Pero comparado, por ejemplo, pues con lo que puede ser Estados Unidos o otros países, nos falta muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí hay muchísima investigación en las universidades que tenemos que ser capaces de sacarla a las empresas, ¿no? Y a veces es colaborando con empresas, o a veces yo lo que he hecho mucho en falta son spin-offs, que en España desgraciadamente son poco comunes. Y poco comunes porque hay pocos alicientes para la universidad, hay pocos alicientes para los investigadores, para los docentes. Entonces, yo creo que ahí estamos perdiendo muchísimas oportunidades de realmente transformar investigación básica en investigación aplicada y sacarle provecho y en aprovechar muchísimo talento que hay en las universidades españolas, que creo que a nivel de investigación somos muy, muy buenos, a nivel de investigación básica, pero que luego desgraciadamente no se transforma en esa investigación aplicada. Entonces ahí el papel que juega, o sea, si me preguntas por el papel que juega la universidad, es un papel que tendría que ser muchísimo más prominente y no lo es. Entonces, yo creo que ahí, como todo en la vida, es una cuestión de incentivos y tenemos que buscar que las empresas tengan un incentivo para colaborar. Yo ese es el que más claro veo, pero sobre todo que las universidades tengan un incentivo claro y los docentes y los investigadores tengan un incentivo claro. Y hay muchísimas empresas tecnológicas, por ejemplo, americanas, que hoy día son líderes en su sector, como puede ser un Cisco, un Juniper, y que nacieron en la universidad, y nacieron de profesores de la universidad y de investigadores. Esos investigadores se hicieron multimillonarios, como no puede ser de otra manera, y la universidad se ha llevado también miles de millones porque ha contribuido a ello. Y sin embargo en España, pues yo creo que tenemos un poco un complejo, ¿no? De que es como una investigación altruista que no tiene que generar beneficios, y es todo lo contrario, tiene que generar beneficios para las partes implicadas y haciéndolo así generará beneficios para la sociedad, porque al final pues tendremos empresas punteras en España o en Europa, porque este es un problema europeo, o sea, no solo de España, que realmente competirá con las empresas americanas. Y el tema del cloud, por ejemplo, yo lo veo, estamos otra vez de nuevo perdiendo el tren. O sea, las empresas que están dominando el mercado del cloud, que se va a convertir en activos estratégicos, si no lo es ya, pues son las empresas americanas. Y es que al final se convierte en casi un problema político, porque tienes tus activos estratégicos en manos de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay muchísimo que hacer en España y en Europa. Y ya digo que en Navarra, vamos, y conozco alguna spin-off que ha sido muy, muy exitosa y creo que están haciendo cosas muy buenas ahí en la UNA, pero falta todavía mucho por hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta visión de que Europa está perdiendo un poco el tren de las TIC, ¿no? En general, ¿no? Tanto en productos como en servicios, habiendo sido pionero. Pero una curiosidad, por si lo conoces, ya sé que es una pregunta difícil. ¿Y China? Bueno, China la verdad es que viene pisando fuerte. Yo creo que China empezó con una filosofía de copia y pega, ¿no? Por así decirlo, sí. Literalmente, porque vamos, se han visto muchos casos, ¿no? De copias tal, pero que realmente empezaron por ahí y ahora están innovando fuertemente. Lo que sí que no me es familiar es cómo colaboran allí con la universidad, ¿no? Entonces prefiero, como no lo conozco, prefiero no meterme. Pero a nivel de las empresas chinas están realmente destacando y ahí tenemos el ejemplo de Huawei, el ejemplo de Xiaomi, Alibaba, etcétera, etcétera. ¿No veis una oportunidad de negocio para gigas en China?
La verdad es que es un mercado complicadísimo. O sea, tenemos todavía muchísimos otros mercados donde nos podemos meter que sería mucho más sencillo que en este sector. Pues muchísimas gracias, Diego. Un placer, ¿no?, haberte tenido como estudiante y ahora pues en el mundo de la empresa y con mucho éxito. De verdad que es un placer estar contigo. No, el placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de compartir todos estos temas con vosotros.